Orientaciones para la vida RD. Vamos a ver ahora por qué celebramos este tiempo muchos cristianos, católicos, a veces no católicos. ¿Por qué hacemos este tipo de camino cuaresmal? La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión pautado por la Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Pascua. Es tiempo para arrepentirnos de nuestros pecados y de cambiar algo de nosotros, o sea, lo que no nos permite ser mejores y poder vivir mejor y más cerca de Cristo. La cuaresma es un tiempo en el que nosotros aprovechamos para cambiar aquello que no nos permite estar más cerca de Dios, como el rencor, el odio, la mentira, la calumnia y un sinfín de situaciones que nos alejan de Él, que no nos permiten vivir bien ni más cerca de Cristo, porque cuando aceptamos a Cristo, nuestra vida da un giro de 360 grados, pero para mejor. Entonces la Iglesia, desde hace un tiempo, ha propuesto este camino como forma de pasar 40 días haciendo ayuno, haciendo penitencia, dando limosna, tratando de alejarnos de esas cosas que muchas veces son adictivas, de las cuales hablaremos más adelante. El tiempo cuaresmal empieza el miércoles de ceniza. Por ejemplo, en este año 2021, el miércoles de ceniza inició el pasado 17 de febrero. De ahí para acá se hacen 40 días hasta terminar en la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo, ya cuando estamos en plena Semana Santa. Entonces se da que a partir del miércoles de ceniza contamos 40 días uno por uno y esos días tienen su significado. Entonces, a lo largo de este tiempo, sobre todo en la liturgia de los domingos, hacemos un esfuerzo por recuperar el ritmo y estilo de verdaderos creyentes que debemos vivir como hijos e hijas de Dios. Esto así porque la cuaresma es un camino, vamos a decir que hasta cierto punto, para renovar esa fe que decimos tener en Cristo, en Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos con la boca que creemos en Dios, pero nuestras acciones van totalmente divorciadas de este camino. Por ejemplo, vemos aquí en la imagen que es ayuno, limosna, oración. Muchos de nosotros ni siquiera oramos. Cuando se nos pide que hagamos una oración, decimos que no sabemos orar. Cuando la oración es una comunicación, como usted habla, como si usted estuviera hablando conmigo, con su profesora, con su papá, con su mamá, y diciéndole, por ejemplo, yo te doy gracias por la vida que me has dado, por el amor que me has dado, porque siempre me has apoyado, etcétera. O yo te pido perdón por las veces que te he faltado, las veces que he mentido, las veces que he hecho algo malo. En fin, son formas de orar de manera sencilla. Y una oración es una comunicación estrictamente con Dios, una comunicación íntima. Por eso, cuando hacemos este esfuerzo, sobre todo en las liturgias que hacemos, o sea, las celebraciones que hacemos durante este tiempo, es buscando fortalecer esa fe que decimos tener para convertirnos en verdaderos creyentes y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios como sus buenos hijos y buenas hijas. El color litúrgico de este tiempo es el morado, que significa luto y penitencia. Es un tiempo de reflexión, de penitencia, valga la redundancia, de conversión espiritual, tiempo de preparación al misterio pascual. La Pascua se refiere al paso del Señor. Entonces, por ejemplo, los católicos vivimos esto y hacemos este tiempo cuaresmal
y después que lleguemos al domingo de resurrección, iniciamos entonces la cincuentena pascual, que es el paso del Señor. Eso te lo digo como un adelanto. Pero en este tiempo ya vemos cuál es el color que identifica este tiempo en la iglesia. Por eso también que los sacerdotes usan la casulla morada, usan ciertos, se decora de color morado, por lo que significa este tiempo. Y sobre todo porque buscamos una renovación espiritual. La duración de la cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia. Vamos a ver ahora de dónde viene la palabra cuaresma. Viene de 40. Y en esta se habla de los 40 días del diluvio. Estamos hablando de el diluvio cuando Noé, los que hemos escuchado esta historia sabemos que recordamos el arca de Noé como referencia. Y es de esos 40 días y 40 noches lloviendo cuando Dios arrasó con todo el pecado que había en la humanidad, porque la gente se había corrompido. Sobre todo muchas cosas que vemos hoy en día que están volviendo desde un tiempo para acá, como situaciones sexuales de parejas que no deben ser, porque la pareja que Dios formó fue hombre, mujer y familia con hijos. Y ahí para allá lo demás es puro invento. Eso es parte de lo que había en esa época. La gente renegaba de Dios, desoía a Dios. Eso después de haber pasado esos 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto. Perdón, lo de Noé fue antes. Esos 40 años entonces después del pueblo judío por el desierto, cuando fueron liberados por Moisés del país de Egipto, donde estaban esclavizados por 300 años aproximadamente. Estaban esclavizados ellos ahí. Entonces, el pueblo judío, después que salió de Egipto y se corrompió en el camino, nueva vez por corromperse, tuvo que pasar 40 años hasta que esa generación que pecó en ese momento se había consumido. Para referencia, en Semana Santa, por ejemplo, pueden ver la película de los 10 mandamientos, que habla de esto. Entonces, también este 40 viene por los 40 días de Moisés y de Elías en la montaña. También de los 40 días, que eso es lo que más referencia tenemos, los 40 días que pasó Jesús en el desierto, siendo tentado por Satanás antes de comenzar su vida pública. Como ustedes recuerdan, Satanás le dijo, cuando Jesús tenía hambre, que él tenía poder que convirtiera esa piedra en pan. Y Jesús le respondió que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando sube a un monte altísimo y le dice que se lance porque los ángeles están ahí para resguardarlo, él le dijo que no tentarás al Señor tu Dios. Pero recuerden que también le enseñó villas y castillas de todo el mundo y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. A lo que Jesús decía, solo al Señor adorarás, solo a Él servirás. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús pasó estos días pasando toda clase de necesidad y resistió como todos los valientes. De ahí que entonces también, bueno, ahí recordamos los 400 años que duró la estancia que habíamos hablado anteriormente, no 300, sino 400 años del pueblo de los judíos en Egipto. Pero lo que más rápido recordamos es este tiempo de Jesús siendo tentado. Hay una película que se llama La vida pública de Jesús, la pueden encontrar en YouTube también. Ahí la pueden ver completa y se ve las tentaciones que Satanás le hace a Jesús. Entonces, la cuaresma viene de 40. Eso es porque lo explicamos, porque hay algunos que les gusta mucho hablar sin saber de qué están hablando. Y eso es algo que tenemos que saber. Como ustedes pueden ver, aquí pueden ver todos los 4 que están incluidos ahí, esos 40, incluyendo 400 años del pueblo de Israel en el desierto. En la Biblia, el número 4 simboliza el universo material seguido de ceros, que significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades. Como ustedes pudieron ver en el símbolo 40, todo lo que pasaron ahí, esos 400 años del pueblo en Israel, los 40 días de Jesús, los 40 días de Elías,
los 40 días del Arca de Noé. Todos esos fueron tiempos de prueba y dificultades que pasaron estos personajes que nos traen a nosotros en este tiempo, porque muchas veces hacemos ayuno, para tratar de purificar nuestra alma, nuestro cuerpo, a través de algo que le ofrecemos a nuestro Dios. Entonces, esto habla del tiempo que pasamos en la vida, todas esas pruebas de muchas veces decepciones, traiciones, muerte, dolor, todo eso son cosas que cuando no sabemos cómo manejarlas, nos hacen alejarnos de Dios. Es por esto que es importante que tratemos durante este tiempo de Cuaresma de hacer caso, escuchar la palabra de Dios. Es un tiempo propicio, aunque no significa que solamente en este tiempo lo escuchemos, sino todo el tiempo de nuestra vida. Por eso la Cuaresma significa tiempo de perdón, tiempo de reconciliación fraterna. Es decir, que tenemos que aprender a perdonar y a perdonarnos para poder reconciliarnos de verdad. Y esto tenemos que hacerlo todos los días durante toda la vida. Hemos de sacar de nosotros, de nuestros corazones, el odio, el rencor, la envidia, los celos que se oponen a nuestro amor a Dios y a los hermanos, es decir, de nuestro amor al prójimo. Por eso, cuando habla del amor a Dios, lo que Jesús decía, resumiendo los 10 mandamientos, amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo el corazón, con toda la mente, con toda el alma, con todo el cuerpo, y amar al prójimo como a nosotros mismos. Eso implica todo eso que viene ahí, como el odio, el rencor, la vanidad, todo eso nos aleja de este amor a Dios e inclusive a los hermanos, y a veces hasta amor a nosotros mismos. Por eso, la Cuaresma es un tiempo de cambio para todo aquel que de verdad la vive en su corazón, en su vida. Y por eso aprendemos en Cuaresma a conocer y a apreciar la cruz de Jesús. La cruz era considerada como un símbolo de muerte, y claro que lo era, porque en ella, cuando crucificaban a una persona, se consideraba que estaba maldita. Esa era la peor muerte que podía sufrir una persona. Pero inmediatamente Jesús muere en ella, nos recuerda quién fue que murió. Por eso la cruz no la vemos ya como un símbolo de muerte, sino de recuerdo de quién murió en ella por nuestra salvación. Porque, como todos sabemos, Jesús resucitó. Entonces, la práctica de la Cuaresma data desde el siglo IV, cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la iglesia, y con la práctica del ayuno y de la abstinencia. Ya hemos hablado de esto, pero me voy a fijar solamente en la palabra abstinencia. Cuando hablamos de abstinencia, significa que si yo soy una persona conflictiva, busco en este tiempo de Cuaresma encomendarme a Dios para que me quite eso de ser conflictivo y trato de controlarme para no verme en tantos problemas. Si soy una persona que soy adicto al tabaco y me gusta fumar, entonces yo le hago un ofrecimiento a mi Señor en este tiempo de Cuaresma que voy a dejar de fumar y me comprometo a dejar de fumar y evito fumar. Si soy una persona alcohólica, entonces hago todo lo posible por dejar de tomar durante el tiempo de Cuaresma, pidiendo a Dios que si es posible me quite eso. Y si resisto 40 días, probablemente podré resistir mucho más. Por eso, si yo somos personas mentirosas y habladoras, entonces ofrecemos a Dios que nos quite eso y le presentamos nuestra vida en ofrecimiento a Él para que nos aleje de todo eso que sencillamente nos quita. Entonces, la palabra abstinencia viene con el ayuno, significa ayunar de eso. Por ejemplo, si usted es una persona que cree que usted nació con el celular bajo el brazo, desentiéndase del celular. Hay gente que lo apagan durante toda la Cuaresma, hay gente que lo apagan los fines de semana, porque no se atan a este tipo de aparatos.
asimismo a la computadora, a las redes sociales, buscan la manera de no de desconectarse de ellas, porque hasta cierto punto somos controlados con ese tecleado, esa forma de tocar los celulares, porque creemos que tenemos que estar conectados las 24 y 25 horas del día. La 25 no existe, pero es un decir. Entonces, de ahí que el ayuno y la abstinencia son parte esencial para poder nosotros dejar de lado todo esto que nos separa del amor de Dios. Muchísimas gracias por ver este video. Quien les habla es Ernesto Rodríguez, psicólogo del desarrollo humano. Les invito a que se suscriban a este canal Orientaciones para la Vida RD, un canal que busca promover valores sociales, morales, culturales y familiares por una mejor calidad de vida, con nuestro lema, mantener siempre una actitud positiva es la clave para alcanzar el máximo de tu potencial. Pueden comunicarse con este servidor al 809-497-9833 y escribirme también a mi correo ernesto07121972@gmail.com para cualquier consulta psicológica online. Así que ya saben, suscríbanse al canal, activen la campanita, comenten qué les pareció el video y compartan este contenido con sus amigos, sus amigas, con todos aquellos a los que les pueda servir esta información. Así que muchísimas gracias y seguimos en el próximo video. Orientaciones para la Vida RD.